papitos, buenos días hijitos. Seguimos con nuestras clasecitas virtuales. El día de hoy, viernes 10 de julio del año 2020. Vamos a trabajar el curso de literatura. Seguimos con el tema de la narración. Correcto, hoy día vamos a trabajar con la estructura y con los elementos de la narración. Tú sabes que al narrar un cuento de manera oral o escrita, expresamos detalladamente o ordenamos detalladamente una historia, ya sea real o imaginaria. Vamos a ver, hoy día tenemos una lectura o una historia muy bonita que se llama o se titula El campo tenía sed. Vamos a ver por qué. Pero, mira, vamos a presentar esa lectura en la estructura, que sabes que es el inicio, el nudo y el desenlace. Vamos a trabajar primero con el inicio, que es la parte inicial de nuestra historia, donde se presentan a los personajes. ¿Qué pasa? Aquí dice que hay un espantapájaro llamado Tomás, que estaba cansado de la lluvia. Un día llovía, al otro día llovía, y así. Durante muchos días llovía y él no podía secarse, estaba mojado. Entonces decía, ¿cuándo llega el sol? ¿Cuándo llega el sol? Hasta que por fin un día pues apareció radiante el sol. Y eso lo puso muy feliz. Él quería que viniera el sol, y no por un día, sino que se quedara, porque él amaba el sol, porque saben que cuando hay lluvia, cuando hace mucho frío, pues todo está oscuro, todo está tenebroso. Pero hay alguien que se favorece. Pero es más, él quería ver las aves, los pajarillos, todo florecer, por eso deseaba mucho el sol. Esa parte es inicio. Vamos a la segunda parte de la estructura de la historia, que es el nudo. Mira, el nudo, toma en cuenta el inicio, ahora vamos al nudo. En el nudo, pues, ¿qué dice? Que llegaron los agricultores, las personas que habían sembrado en ese campo de cultivo donde estaba plantado el espantapájaro Tomás. Los dos agricultores llegaron, pues, ¿y qué creen? Que vieron que su sembrío, que era la lechuga, se quería secar. ¿Por qué? Porque no había lluvia, porque el sol quemaba mucho, y eso no permitía que su plantación, que eran de lechugas, floreciera. ¿Ve? O sea, todo es equilibrado. Está bien, las plantas necesitan del rayo del sol, pero también necesitan tomar agua para que rebroten, para que permanezcan frescas y se puedan desarrollar bien, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? Los campesinos mostraban tristeza. Decían, pobre mis lechugas, se van a morir. ¿Y quién escuchó eso? El espantapájaro Tomás escuchó eso. Y adivinen qué, ay, dijo, Dios mío, yo que deseaba el sol. Y no llueve para que las plantas se mantengan vivas y se puedan desarrollar. Entonces, ¿qué mostraba? Mostraba arrepentimiento, porque se sentía culpable de que no lloviera. Eso es nuestro conflicto o problema, ¿no? Del personaje principal, que es el espantapájaro. ¿Ve? Él sentía así unos, ¿qué te puedo decir? Unos deseos encontrados así, o que lo que él quería era el sol, porque es hermoso estar en verano, estar el sol, pero a la vez sentía eso de que necesitaban la lluvia, las plantas, gracias a su deseo o a su mal deseo, porque se sentía culpable. Eso viene a ser el nudo, un conflicto, un problema, ¿no? Vamos ahora al desenlace, a la parte final. ¿Y qué creen? Y el espantapájaro se sentía tan culpable que se dirigió a la lluvia. Querida lluvia, por favor, perdóname. Y no solo por eso, a las plantas también decía, queridas lechugas, lloverá, les prometo que lloverá. Eso les decía. ¿Y qué creen? Y finalmente, al día siguiente, gracias al deseo y al arrepentimiento
que mostró el espantapájaro Tomás, llovió. Y qué felicidad para las plantas, ¿verdad? Aunque él nuevamente iba a pasar un tenebroso día de frío y de lluvia e iba a permanecer mojado, ¿no? Pero, ¿qué hacían? Favorecía al campo de cultivo, a la tierra, a las plantas, y ya no le importaba eso. Ahora se sentía tranquilo con su conciencia. Chicos, qué bonita es esta historia, ¿verdad? Porque sí, pues el campo necesita del agua. Por eso dice, el campo tenía sed. Hemos trabajado ya con la estructura de nuestra historia. Inicio, nudo y desenlace, ¿correcto? Ahora vamos a ver los elementos, porque recuerden que también hemos trabajado los elementos de la narración, ¿verdad? Entonces vamos a ver, vamos a colocar estas partecitas para que ustedes reconozcan. A ver, al finalizar mi cuento, encuentro aquí a la persona, ¿verdad? A la persona que nos narró esta historia, que la creó y la escribió. La escribió, porque es una narración escrita. Puede ser oral o escrita, en este caso escrita. Ella narró esta historia, pero en forma escrita. ¿Cómo se llama ella? Vamos a ver. Se llama Lucía Rojas Torres, ¿verdad? Entonces vamos a ver, aquí tenemos. Vamos a ver acá, vamos acá, a nuestra pizarrita. Dice, ¿quién es el narrador? Lucía Rojas Torres. ¿De ahí qué vienen? De ahí vienen los personajes de nuestra historia. ¿Cuáles son los personajes? Primero está Tomás como personaje principal, Tomás, ¿verdad? De ahí ¿quiénes vienen? Vienen los campesinos, ¿verdad? Los que observaron su campo, los que habían sembrado ahí las lechugas en ese campo de cultivo, eran los campesinos. Y a la vez hay un tercer personaje inactivo, pero que aparece, desaparece y nuevamente aparece. ¿Quién fue eso? La lluvia, porque la lluvia se sintió que ella estaba de más ahí, ¿verdad? Y se alejó, vino radiante el sol, ¿verdad? Pero después el personaje principal le pide, por favor, lluvia, te necesito, regresa, ¿no? Lloverá, lloverá. Entonces la lluvia entendió que era necesitada y volvió. ¿Te das cuenta? Entonces es un personaje inactivo, bueno, pero que también está como importante en nuestra historia. De ahí viene nuestra idea principal. Mira, nuestra idea principal. ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuál es la idea principal? Mira, la idea principal siempre se encuentra en la primera parte de la historia, en la parte inicial. ¿Y en este caso qué es? Que el espantapájaro Tomás, cansado de la lluvia, deseaba que se vaya, pues, ¿no? Que retorne, que venga el sol, ¿verdad? Entonces, él en la primera parte desea que no haya lluvia, desea que no haya lluvia, que se vaya, pero a la vez deseaba que viniera el sol para que él se pueda secar, para que él pueda estar tranquilo, porque ese era su deseo de él. ¿Ya? Ahora vamos a las acciones. Recuerda que el personaje principal pedía que ya no lloviera, que ya no haya lluvia, ¿no es cierto? Esa es nuestra primera acción. La segunda es que los campesinos pedían agua para sus cultivos, o sea, ellos sí deseaban la lluvia, ¿verdad? Ese es el deseo, mostraban tristeza porque no había lluvia. Y la tercera acción, ¿qué es? En la cual Tomás demostraba arrepentimiento porque había visto de que el campo tenía sed, de que las plantas necesitaban de la lluvia. Entonces él pedía nuevamente que lloviera, ¿no? Esas son las tres acciones. Y ahí viene nuestro lugar de la historia, donde se desarrolló o donde da inicio a esta historia,
en el campo de cultivo. Todo sucedió ahí, en el campo de cultivo. Y ahora finalmente viene nuestro mensaje. ¿Cuál sería el mensaje de esta historia? Recuerda que tú no debes desear algo que dañe a los demás. O no puedes pedir o tener algo que perjudique a los demás. ¿Correcto? En este caso, ¿qué pasó? Él deseaba que no llueva, ¿verdad? Pero a la vez se dio cuenta que el no llover perjudicaba ¿a quién? A la tierra, porque la tierra necesita de la lluvia. Los seres necesitan de la lluvia. En este caso, las plantas. ¿Ya, hijitos? Entonces, mira, en el libro de lenguaje, nosotros tenemos, para reforzar tu aprendizaje, no tenemos en la página 31, y 32, página 31 y 32, lo anoté acá, de tu libro grueso de actividades, libro de lenguaje, ¿ya? La página y 31, 32, para que refuerces tu aprendizaje. ¿Qué vas a hacer? Ahí te pide narrarnos una pequeña historia, pero esa historia debe estar colocada en la estructura, o sea, debe tomar en cuenta el inicio, el nudo y el desenlace de la historia, de tu historia, que vas a hacer como reto, actividad para la casa, ¿correcto? Ahí te piden, el libro te va a mostrar paso a paso cómo vas a trabajar tu historia, en estructura, inicio, nudo y desenlace, y después vas a desarrollar los elementos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿correcto? Vas a colocar los elementos y vas a escribir el narrador de tu historia, ¿verdad? ¿Qué más? Tus personajes de la historia que tú has escrito, la idea principal de la historia, las acciones que hay en la historia, el lugar donde se desarrolló la historia, y por último me vas a decir el mensaje que te dejó la historia creada o escrita por ti, ¿correcto? Te deseo mucha suerte.